Hola, hola soñadores, muy buenas noches. Pues bueno, ya estamos aquí de nuevo. Esta vez, bueno, como he puesto en las redes, esta vez, bueno, he hecho poquita publicidad porque, bueno, me pilló un poquito el toro y por eso también, pues bueno, pues esta vez lo voy a hacer sola. Porque había una cosa que hacía tiempo ya que me iba rondando por la cabeza por diferentes cosas que voy oyendo últimamente por ahí, bueno, que todo el mundo dice, ¿no? Y que todo el mundo habla sobre esto y me vino una reflexión muy profunda y quería compartirla con vosotros, quería daros mi opinión. Mi opinión es totalmente personal, no hay, eh, puedo entender por supuesto y me gustaría que pudierais compartir conmigo vuestras opiniones sobre este tema. Me gustaría que opinarais y que pudiéramos crear ahí un poquito de conversación, si puede ser, sobre este tema. Y el tema es esfuerzo versus sacrificio. Me gustaría hablar un poco, pues eso, de la diferencia entre estos dos términos, porque me parece que últimamente, en los últimos tiempos, se ha ido confundiendo muchísimo con los dos términos, tanto el sacrificio como el esfuerzo, y los hemos llegado a confundir, los hemos llegado a igualar. Incluso hay muchas veces que hablamos de esfuerzo cuando queremos decir sacrificio. Y bueno, y es un tema que llevo así como bastante tiempo, llevo casi un mes dándole vueltas y por eso me surgió la oportunidad de hacer este directo hablando sobre estas cosas. Si miramos en el diccionario, la palabra sacrificio dice, bueno, tiene varias acepciones, evidentemente, entre ellas la que se conoce un poco por la ofrenda a una deidad, un homenaje, una expiación. Un sacrificio también es una matanza de personas o animales por una determinada causa. Es un peligro o un trabajo grave al que se somete una persona. Es una acción a que alguien se sujeta con gran repugnancia por consideraciones que a ello le mueven. ¿Qué os parece el sacrificio? Lo que significa. Hay mucha negatividad para mí en ella. Es una palabra que crea deuda, que crea una sensación de pagar un precio, de dejar algo, ¿no? de cambiar algo por algo y no siempre de una manera gustosa, voluntaria. Voluntaria sí, pero a nuestro pesar. No hay, me da la sensación de que no, en el sacrificio no hay el gusto por hacerlo, sino más bien el sentirse en la obligación de hacerlo, ¿vale? Ahora os comento un poco lo que significa la palabra esfuerzo. Esfuerzo en el diccionario significa empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia. Significa también el empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Ánimo, vigor, brío, valor. Es el empleo de elementos costosos en la consecución de un fin. O sea, el esfuerzo es cuando nosotros superamos cosas para conseguir algo. Superamos y ponemos esa voluntad y esa energía en crear, en superar, en construir y en salir adelante. Entonces, ¿cómo lo veis vosotros? Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia tan grande de lo que es el esfuerzo a lo que es el sacrificio. Una cosa que de alguna manera a mí me molesta como madre que soy, y no sé si a vosotros os pasa lo mismo, o igual opináis totalmente diferente, es el hecho de que a las mujeres, cuando somos madres, ¿no? Y cuando ya pasa el tiempo y nuestros hijos se hacen mayores y se van de casa, y es un poco siempre el comentario ese de me he sacrificado por ti, yo he sacrificado mi vida para criar a mis hijos. Yo no lo pienso así. Soy de la opinión de que yo elegí tener a mis hijos, elegí
cuidarlos y elegí criar a ellos. Y para todo eso me esforcé en criarlos, me esforcé en educarlos, me esforcé y hice todo lo que hizo falta desde mi voluntad para criar a mis hijos. Luego, para mí no fue un sacrificio. Sí que tuve que hacer elecciones, evidentemente, pero no son sacrificios, porque lo hice de propia voluntad y lo hice pues tomando mi decisión. Y lo hice con todo el gusto del mundo, con todo el amor del mundo. Para mí la palabra sacrificio crea como una deuda, crea como esto, ¿no? Con todo lo que me he sacrificado por ti. Perdona. Si te has esforzado y lo has hecho porque has querido, no tengo que deberte nada, ¿no? O sí. Ahí os lo dejo un poquito, pensarlo. Pensar un poquito en todo esto, ¿no? En todo esto que estamos comentando. ¿Realmente las madres nos sacrificamos por nuestros hijos o nos esforzamos para criarlos? Yo soy de la opinión de que yo me esfuerzo por hacerlo. Pero para mí no es un sacrificio, fue una elección y punto. El esfuerzo nos permite expresar lo que sentimos. Pasa por la conexión, pasa por el desarrollar nuestros talentos, desarrollar nuestros dones. Pasa por la inspiración, por la creatividad, por el acompañar, por el lograr, por conseguir metas en nuestra vida. Eso es el esfuerzo. El esfuerzo es lo que hacemos para conseguir llegar a nuestras metas. El sacrificio, a mí por lo menos personalmente, me conecta con el dejar algo, con el pagar un precio, y un precio un poco a disgusto, quiero decirte, no es un precio que lo pagas con gusto. El sacrificio conecta con algo que no es totalmente mío. Normalmente, seguramente puede ir anclado a creencias, a educación, a cómo nos han enseñado con las cosas que tienen que ser así, porque se supone que tienen que ser así, no porque a nosotros realmente nos gusta. Y normalmente cuando hablamos de sacrificios, al final, si lo piensas bien, ¿qué sacrificamos? En cualquier área de nuestra vida, tanto familiar como en el trabajo. Por ejemplo, la gente que dice es que me he sacrificado mucho por conseguir este trabajo, o me he sacrificado mucho. Vale, si ya te has sacrificado, ¿qué es lo que has sacrificado? ¿Te lo has planteado? ¿Realmente vale la pena sacrificar eso que has sacrificado? Porque en muchas ocasiones la gente, sin darse cuenta, en ese camino que acaba confundiendo el esfuerzo con sacrificio, acaba sacrificando su propia vida. Acaba sacrificando lo más maravilloso que tenemos. Acaba de sacrificar su tiempo. ¡Wow! ¡Qué potente!, ¿verdad? A mí todo esto me da mucho, mucho, mucho que pensar. Cuando nos sacrificamos, dejamos de lado lo que nosotros realmente queremos. Tenemos que nos sacrificamos por alguien o por algo y dejamos parte de lo que somos ahí. Dejamos parte de quienes somos en ese sacrificio. Y normalmente nos conecta con el sufrimiento. Como hemos definido al final, al principio de este directo, que os he leído la definición de sacrificio. El sacrificio es dejar ir. Normalmente se sacrificaban, pues es eso, se sacrifican vidas por algo que en el fondo realmente hasta qué punto lo queremos.
Y si nos sacrificamos, por ejemplo, por nuestros hijos, como estaba comentando antes, ¿qué les estamos dejando a nuestros hijos? La deuda, lo que nos deben. ¿Qué nos deben ellos? Por nosotros haber elegido tomar, criarlos, tenerlos. ¿Realmente es eso lo que les estamos dejando? ¿Esa deuda? Nos deben la vida, sí, en cierto modo. Pero tú elegiste traerlos a este mundo. Desde el amor, evidentemente, se supone, vamos, la gran mayoría supongo que hoy en día es por amor. Luego, los hijos, por ejemplo, nacen de un acto de amor profundo, sincero. Y el sacrificio es tan grande, realmente. Nos deben la vida, ¿hasta qué punto? Para mí los niños son la mayor alegría que he tenido en mi vida, ha sido tener a mis hijos, poder verlos crecer, experimentar, vivir. Y sí, he tenido que tomar elecciones, he tenido que decidir cosas, he tenido que no hacer ciertas cosas que a lo mejor me apetecía hacer en un momento específico. Pero bueno, ha sido una elección. Otra gente, diferente a mí, con los hijos igual, tomaron otras elecciones. Y a lo mejor sí que hicieron esas cosas que yo no hice. Pero al final no fueron sacrificios, fueron elecciones. Cada uno elige cómo vivir su vida y qué hacer con ella. Y nos esforzamos. Nos esforzamos para llegar a donde queremos llegar. ¿Y quién nos ha dicho que para llegar a donde nosotros queremos, para conseguir llegar a nuestros sueños, a nuestras metas, quién nos ha dicho que haya que sacrificar algo por el camino? Que no se puede tener todo. ¿Quién te lo ha dicho? Eso es una creencia. ¿Te das cuenta? Porque si te fijas, seguro que hay alguien, conoces a alguna persona, ya sea de la tele, de YouTube, de a saber de dónde. Seguro que conoces a alguien que desde tu punto de vista lo tiene todo. Y no ha tenido que sacrificar nada. Porque tú sí. ¿Qué? ¿Os estoy haciendo pensar un poquito? Bueno, hoy sí que es esto lo que quería, ¿no? Era un poco reflexionar sobre todo este tema. Me da la sensación de que últimamente, en los últimos tiempos, o desde hace ya muchísimos años, o a lo mejor incluso desde que me educaron, ¿no? El que se nos ha hablado mucho de esfuerzo, cuando al final lo que nos quieren transmitir es el sacrificio. Quieren que nos sacrifiquemos, que sacrifiquemos nuestra vida, que sacrifiquemos nuestro tiempo, que sacrifiquemos tantas cosas. Y realmente yo creo que no es necesario ese sacrificio. Hay que esforzarse, sí, por supuesto. Hay que esforzarse. Hay que poner voluntad, hay que poner energía, hay que poner valor, pero todo eso es esfuerzo, no es sacrificio. ¿Me quieres vender el esfuerzo como sacrificio? ¿Estás dispuesto a comprarlo? ¿Quieres comprarlo? Porque yo ya no. Yo ya no estoy dispuesta a comprar el sacrificio en nombre del esfuerzo. Yo lo quiero todo, con esfuerzo. Y me voy a esforzar por conseguirlo. Me voy a esforzar por llegar hasta el final. Y voy a trabajar para ello. Por eso estoy aquí. Bueno. Un poco... me encontré con una historieta. Me gustaría contárosla un poquito para que veáis de forma a lo mejor un poco más clara esta diferencia entre esfuerzo y sacrificio. Y bueno, la historia habla de una gallina y un cerdo que de momento viene un día y la gallina le dice al cerdo: cerdo, cerdo, ¿quieres abrir un bar conmigo? Y el cerdo le dice: ¡sí! ¡Viva! ¡Viva! ¿Y qué vamos a servir? Y la gallina: desayunos. Y el cerdo:
Ah, muy bien, me parece muy bien. A mí me encantan los desayunos. Pero, ¿qué vamos a servir? Y la gallina le dice, huevos con bacon. ¿Qué os parece? Aquí, en este cuento, en esta historieta, en este relato, la gallina es la que se esfuerza. La gallina hace un trabajo, la gallina le pone su empeño, le pone su esfuerzo. Pero el cerdo es el que se sacrifica y le cuesta la vida. ¿Tú también quieres que te cueste la vida? ¿También te quieres sacrificar? ¿O prefieres esforzarte? Con esto me gustaría también un poco y ya que hemos reflexionado un poco sobre esto, que empecemos a hablar correctamente, que empecemos a decir las cosas como son, que uno toma una lección, que uno se esfuerza y que uno elige. Y bueno, habrá quien se sacrifique, pero no todo el mundo tiene por qué sacrificarse. Si te sacrificas, que sea porque lo eliges tú. No porque haya una imposición, o porque te lo digan, o porque lo que sea. De todas maneras, no creo que el sacrificio valga la pena. ¿Tú qué piensas? ¿Me lo pones en comentarios? ¿Hablamos? ¿Salimos a debate? ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Bueno, hoy como estoy yo sola y el tema era este, pues lo vamos a hacer más cortito. Así espero que mucha más gente pueda verlo y pueda comentar en los comentarios. Y yo os contesto a todos porque yo os leo de vez en cuando. O sea, yo todos los días entro, miro y os leo a todos y os contesto. ¿Vale? Espero que me comentéis lo que os parece esta reflexión, que llevo mucho tiempo dándole vueltas y realmente me parece muy importante en estos tiempos que corren. Porque además hay una cosa, y es que se habla de que los jóvenes de hoy en día no se esfuerzan. Y me parece que son ellos precisamente los que nos están mostrando esta diferencia del esfuerzo y el sacrificio. Porque ellos sí se esfuerzan, pero no se quieren sacrificar. Como lo hicimos, como lo vienen haciendo sus generaciones anteriores. Y para mí siempre aprendemos, tanto de los mayores como de los jóvenes, aunque a veces nos cueste verlo, entenderlo. Pues bueno, aquí os dejo esta reflexión, aquí os dejo estos comentarios y bueno, y espero vuestras respuestas y vuestros comentarios también ahí abajo. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Muchas gracias por seguirme, por escucharme, por apoyarme. Estoy infinitamente agradecida por ello y seguimos adelante con esfuerzo y dedicación. Hasta el próximo directo dentro de 15 días. Muchísimas gracias a todos y que sigáis soñando, soñadores. Buenas noches.